En 1980, la sonda Voyager llegó cerquita de Saturno por primera vez. Lo que no sabe la gente es que en esa sonda iba un señor de Aragón y se lo dejaron olvidado. ¿Qué tal, Saturnino? Buenos días. ¿Cómo se queda usted en Saturno? Me bajé a echar un cigar y ya dije, estábamos en una gasolinera, digo, a ver si hay risquetos aquí. ¿Una gasolinera? Sí. Saturno. Pero yo estaba ahí tranquilamente y vi que la nave se iba, digo, bueno, pues ya, la verdad es que con lo que cuesta llegar aquí, porque que son años luz, que eso la gente no se hace ni idea. Tú imagínate, colocar aquí está la luz, imagínate viajar años luz. Ya que estaba allí, digo, pues Mercurio en salud y ya pues aprovecho y me quedo aquí. Pregunté al de la gasolinera, era un tipo muy urano. Tenía un mal genio que te muere, tío. Pero se le ponía las Venus de la frente y del cuello. Tú no sabes cómo se le ponían al muchacho. Yo dije, bueno, tú eres un Plutón. Oiga, ¿y cómo se vive en Saturno? Allí la gente pues no se saluda diciendo hola, ¿qué tal? Allí se saludan diciendo ¿qué NASA, bro? ¿Qué NASA, bro? Sí, bien, vamos al cine a ver películas, lo que se tercie. Hay películas de Saturno, pues me gustó mucho la de Alien voló sobre el nido del cuco. Me gustó también mucho la saga esta de Santiago Segura, llegó allí. Sí. Padre no hay más que UFO. Y sobre todo allí en Saturno tuvo mucho éxito El Señor de los Anillos. Llama la atención, Alien y ET no lo ven ahí en el cine. A ver, esos son documentales. Aquí en Saturno estos son documentales de naturaleza. Ya. Eso aquí lo ponen para echarnos la siesta. Aquí tenemos un lema que dentro de ti hay una estrella. Si lo deseas, brillará. Ya. Nos divertimos también fastidiando a los de la Tierra. Pues nosotros escupimos para arriba y hacemos eso. ¿Tú qué te crees que es la lluvia? ¿Y el granizo? Pues nubes, que hay cosas raras. Ya. Esto viene todo de Saturno, te lo digo yo.